Vayan conmigo, por favor. Allá la carta a Timoteo. Estamos en el último capítulo ya. No lo vamos a terminar hoy, lo más seguro es que no. Pero lo hemos llevado poco a poco, por partes, las partes, ir cubriendo todo eso. Día sábado, a la cámara también, allá donde nos estén viendo, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Acompáñenos y vamos a ir a la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3. Luego pues se quedan tranquilitos, sentaditos. Y los que nos están viendo también agarren asiento y acompáñenos durante esta hora y dice, fíjese la advertencia que hay acá. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4 también, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pueden sentarse. Sé que allí estuvimos la semana pasada en esa parte, pero quiero hacer una pequeña referencia al respecto de esto. La primera carta a Timoteo está distribuida de esta manera. No pretendo de que recuerden toda esta información, ni siquiera a mí me toca que verla cuando necesito ver esto. Pero la primera carta a Timoteo está dividida de esta manera. En el primer capítulo, acordémonos que Pablo deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso, un pastor sin la experiencia que demandaba tal vez el lugar, el puesto que tenía. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Se considera de que Timoteo tendría quizás unos 40 años, posiblemente Pablo unos 70 años. Y le dice que le llama joven a sus 40 años. Allí en el primer capítulo le dice, te quedas en Éfeso. Timoteo, recordemos que no mucho quería. Y Pablo le exhortaba y te quedas, o sea, no hay para dónde, necesito a alguien ahí y tú te quedas. Ahí mismo en el capítulo, como le digo en el capítulo ese, allí, ese es tu encargo. Y la palabra presbítero, como nos aparece ahí, presbítero, obispo, anciano, incluso diácono, si queremos al que de diácono tenemos la diferencia de lo que es el diácono, ahí en el capítulo 3 tenemos la diferencia. Pero en cuanto a presbítero, como dije, obispo, anciano e incluso poimeno, que es la palabra para pastor, se incluye ahí, pero no tenemos una diferencia exacta, como que pone los cuatro ¿qué? Servicios. Voy a decir servicios, dirían ministerio, pero en realidad somos servidores. Los pone todos juntos entonces y le da el encargo. Y los 4 nombres que acabo de mencionar, eso es lo que significan, encargado. Pero encargado de qué? De observar, de llevar el orden de la palabra. Pero Pablo avisa y dice, si alguno enseña otra cosa. O sea, te estoy avisando, Timoteo, no te vayas a desviar de lo que te estoy enseñando. No te me despegues de aquí. Hay peligro. Y también le dice, si esto predicas, si esto enseñas, también lo menciona ahí en el capítulo 3, dice, ten cuidado de ti mismo. Oiga bien, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, lo que empieces a hablar, ten cuidado, Timoteo, porque puedes empezar a torcer. Pablo sabía de que Timoteo estaba en riesgo, como cualquiera de nosotros estamos en riesgo. Y es una de mis batallas todos los días durante la semana. Señor, ayúdame a no decir ningún error, a no cometer ningún error. Bíblicamente, humanamente soy un error andando, puesto en la mano del Señor. Pero Señor, que tu palabra no sea blasfemada y que no vengan otros después. Y usted dijo, y el hermano dijo, o también que digan, es que el pastor dijo, entonces hay permiso. No, para nada. Yo no doy permisos, como tampoco puedo perdonar a nadie. Puedo perdonar que de repente en la salida, como dije el otro día, de repente en la salida me golpearon mi carro. Ay, hermano, te golpeé tu carro. Ay, no te preocupes, es un golpecito. Hermano, pero es que no traigo aseguranza. Hermano, no te preocupes, te perdono. No hay problema. Caso contrario, que el Señor lo estuviera viendo, usted golpea o yo golpeo su carro y me voy calladito. No le digan nada al hermano, vámonos. Allí sí, se encarga el Señor. Y luego, hermano, me dijeron que tú me golpeaste tu carro. Ay, hermano, pero entonces, ven la diferencia. O sea, ¿dónde sí podemos nosotros perdonar?
Ahora, también en el capítulo 2 vimos la oración. ¿Cómo es la oración? Peticiones, rogativas, alabanza y bueno, vimos todo lo que hay en eso, en cuanto a la oración, en el capítulo 2. Y también vimos la conducta de las mujeres, un tema tal vez un poquito difícil para algunas personas, aquí no, porque lo hacemos bíblicamente. No, se mencionaron, no, y cualquiera diría, no, para nada, no estoy en contra de las mujeres, es más, yo apoyo el ministerio de la mujer en lo que le corresponde a ella, y yo no me meto al ministerio de la mujer porque no es mío, le corresponde a la mujer. Si alguien quiere ver por ahí, puede verlo en el capítulo 2, cuando en su momento lo dimos eso. Luego viene y dice, habla sobre, como dije, sobre los obispos, sobre los diáconos, sobre los ancianos, en el capítulo 3. Y el propósito también, la razón por la que te estoy diciendo, en el capítulo 3 del versículo 14 al 16. Esta es la razón por la que te digo eso. Luego habla en el capítulo 4 sobre los falsos maestros. Y uno de los temas centrales, claro, lo que yo menciono es cristocéntrico, por supuesto siempre poniendo al Señor al centro. Pero hablo bastante en contra de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, ya no hay, no más hasta Pablo, ahí terminó. Hablo en contra de eso y lo hago de una manera tan bíblica y sé que por ahí de repente a alguno no le habrá agradado por ahí afuera, ni modo. Yo estoy hablando de lo que dice la palabra acá. Y cómo tratar la apostasía, o sea, los hermanos que de repente ya no quieren seguir en los caminos del Señor, también me lo dice aquí cómo hacerlo. Ahora, estamos en el capítulo 6. Ya pasamos cómo tratar a los ancianos, a los jóvenes, a las hermanitas, a las jóvenes, a las hermanas mayores, a todos. ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo tratar a las viudas? Ya lo vimos. Y digo, estoy haciendo una pequeña reseña. Cómo incluso a los esclavos, aquellas personas que en aquella época se dice de que ahí en el Imperio Romano, Éfeso pertenecía a eso, ahí en el Imperio Romano posiblemente había alrededor de unos 60 millones de esclavos. Más o menos, un número calculado. Pablo no llegó, vamos a unirnos todos los esclavos y vamos a luchar contra el Imperio Romano. No, si no era voluntad del Señor iba a fracasar. No, le dice, compórtense con sus amos. Compórtense, hagan el trabajo. Es más, si ustedes son cristianos, esclavos, si ustedes son cristianos, trabajen más duro para sus amos. Y expliqué la diferencia entre amos y aquellas personas que estaban en deudas y que se metían a trabajar para alguien. No puedo pagarte, pero te voy a pagar con tiempo, con sacrificio. No me pagas, te voy a pagar con trabajo lo que te debo. Ese era otro tipo de esclavo, un esclavo voluntario que al terminar el tiempo pues salía. Habían esclavos que compraban su libertad, también iban ahorrando su dinerito por ahí. Pero también. Y luego los ancianos, ¿y quiénes pueden serlo? Igual otra vez ahí en el capítulo 6 habla sobre los falsos maestros. Luego a Timoteo le encarga las recomendaciones también para aquellos que lo que ponen sus ojos es en la prosperidad, en el dinero. Dice, hay iglesias, Dios mío, y yo sé, y voy a decir, hay tendencias religiosas que esa es su base. El dinero acomodé lugar. En la iglesia aquí nosotros es voluntario. Y en 6 años el Señor no nos ha dejado. Nunca nos hemos atrasado en un pago de nada, no lo hemos hecho y hemos mejorado bastantito el lugar. Otra cosa, el pastor de aquí no recibe ni un 5, no recibimos nada, no lo hacemos. No porque bíblicamente no pueda, por supuesto que sí, pero no tenemos necesidad, no hay, tal vez más anciano, más viejo, no sé, posiblemente más adelante. Otra cosa, que al pastor no se le celebra nada, a la esposa del pastor tampoco. Se celebra el Señor, se celebra el nombre del Señor nada más. Y de esa manera continuamos en el capítulo 6. Por eso los llevé a los versículos 6. Vamos a ir del versículo 6 en adelante. En el versículo 5, la última parte del versículo 5 dice, apártate de los tales. Apártate. Y escuchen bien la expresión que voy a decir. Yo prefiero, con algunos que se llaman ministros, y estoy siendo grabado, con algunos que se llamen cristianos o que se quieran llamar de la manera que, religiosos lo que sea, yo prefiero que la verdad nos separe a que nos una la mentira. Yo prefiero estar separado por la verdad a estar unido por la mentira. No quiero. Lo he dicho muchas veces, cantidad de veces.
A ver, gente que no le va a agradar. Amén, bendito sea el Señor. La palabra es clara cuando me dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es hacerme amigo del mundo? El contexto de la palabra hacerse amigo, la palabra amigo en ese sentido es darse caricias. No es amigo, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Mira qué bueno que mira, y te presento aquí a otro amigo. No. Habla de una intimidad. Porque luego la misma palabra, el mismo contexto de amigo aquí, de amigo con el mundo, es el mismo contexto que se usa para decir se constituye en enemigo de Dios. O sea, dejo de recibir las caricias del Padre, dejo de recibir el amor del Padre. Sí, sigo respirando, de repente sigo comiendo, de repente, o lo que sea. Y el Señor de todos modos tiene cuidado de mí, porque está escrito en Salmo capítulo 36. El Señor tiene cuidado, dice, del hombre y de los animales. Todos lo levantamos, despertamos, viene el sol y sale para todos. La diferencia está en que no todos agradecemos. Entonces, si yo me hago amigo del mundo, quiere decir que yo me estoy acariciando con el mundo, dando mi amor, entregando al enemigo. En pocas palabras diríamos, estoy fornicando con el enemigo de manera espiritual y adulterando también. Estoy hablando en el sentido espiritual en este momento. Pero lo que viene y dice Pablo acá, apártate de los tales. Deja de darles tu tiempo. Deja de darles tu atención, todo. Deja de hacerlo, Timoteo. Y dedícate a la gente que en realidad ama el camino del Señor. O sea, no los estoy echando maldición, no, en el momento que digan, hermano César, ¿sabe qué? Porque me ha sucedido, hermana Blanca, mi Señor y hermana Blanca son testigos, ellos me han escuchado, cuando me han llamado personas de repente, que al principio, no, es que lo que dicen, hermano César, eso es muy feo, es muy fuerte, ¿por qué no se toca el corazón para decirnos las cosas? Es que no puedo, ahí dice, apártate de los tales, no está de otra manera. Entonces, estoy tomando ese ejemplo, pero me ha llamado gente que me dice, hermano César, sí, ¿cuánta razón tenía usted en lo que me dijo la otra vez y que después yo lo ofendí, le dije un montón de cosas? Y para eso no ha tardado un par de meses, 2 meses, 3 semanas, no, han pasado bastantes meses, quizás año y medio, 2 años, para que de repente yo recibí esa llamada, bendito sea el Señor, para la gloria del Señor. Pero lo que me están diciendo, hermano César, lo que usted me dijo, tenía usted razón, pero no precisamente yo. Como lo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, que el que desprecia la voz de uno, dice, desprecia la voz de Dios. Entonces, en ese caso, cuando me dicen, hermano, lo que usted dijo tenía razón, bueno, sé que aquí está, aquí lo vi, no soy yo, a mí me pegó primero, yo tuve que entenderlo primero. Entonces, pero se siente agradable, cuando se siente bien delante del Señor, que le digan, hermano, usted tenía razón, uno sabe que no es uno sabe que es el Señor. La carne de uno quisiera, qué sé yo, andar haciendo cualquier cosa, aunque siento que yo ya muchas cosas que ya no las soporto, ya no quiero, ¿no? Y en su momento, y todavía hasta la fecha, le digo, Señor, ustedes ya me han escuchado decir eso, y tal vez alguien no lo ha escuchado. Señor, ¿cómo quisiera yo regresar a 1981? Rebelde, desobediente, faltaba a la escuela y hacía un montón de cosas. Hice amistades que no debía haber hecho en aquella época. Y digo, Señor, ¿cómo quisiera regresar para allá, pero sabiendo lo que hoy sé, lo que hoy me has permitido saber? Entonces viene acá y dice, fíjese, apártate de los tales, no te metas con ellos. Si ellos quieren seguir haciendo lo que quieren seguir haciendo, pues el Señor se encargará con ellos en el momento que lleguen delante del Señor y le digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, y hagamos la lista si quiere, en tu nombre, Señor, levantamos paralíticos, en tu nombre. Sí, dice el Señor, pero apártense de mí, no los conozco. La palabra conocer va en el mismo contexto de amistad, o sea, nunca tuve intimidad con ustedes. Nunca tuve un acercamiento. Es cierto, hay gente que me ha preguntado entonces, hermano, ¿cómo es que hay personas que tienen mala conducta cristianamente y están ahí predicando? Y de todos modos hay gente que se convierte, que acepta en el camino del Señor. Porque la misericordia del Señor es para aquel que viene arrepentido. El Señor nos va a utilizar, somos herramientas del Señor. Y el Señor nos va a utilizar de cualquier manera, como Él vea de esa manera. De la manera que Él quiera nos va a ocupar, ya sea para bendición o sea para maldición. Escrito está de que el trigo
crezca junto con la cizaña. Y el Señor lo va a arrancar y Él va a separar la cizaña al fuego y el trigo para ser usado como el Señor lo quiere. Entonces dice, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vámonos de aquí hasta el 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Me perdonan si les digo que he escuchado personas que dicen, hermano, usted puede vencer la tentación. Hermano, y hay personas que de repente me han dicho, hermano, mire, por ahí donde estoy hay alguna persona, no dije hombre, no dije mujer, por ahí hay alguna persona que son los ojitos conmigo, pero yo estoy seguro que puedo hacerle frente a la tentación. Pablo nos está avisando, y en este caso le avisa a Timoteo, a un pastor. Y ahora ustedes ya han preguntado cantidad de veces, díganme si no hemos visto pastores caer por esta situación. Mas tú, hombre de Dios, o sea, tú Timoteo, pastor, poimeno, presbútero que estás aquí, dije presbútero porque se la menciona de la manera como está escrito antiguamente, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El versículo 12 es un mandamiento. Todo lo que acabamos de leer donde dice huye es mandamiento. Versículo 12, huye también, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, otro mandamiento, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Me detengo ahí. Sé que de repente, de la manera tal vez como predico, como enseño, como instruyo, como llevo a algunas personas se les haga extraño, porque no es normal que alguien enseñe de esta manera. Pero yo les pido, vayan, y los que no están viendo en cámara también, yo les digo, vayan y lean de qué manera enseñaba Pablo. Ahí está. Vayan y vean de qué manera enseñaba y predicaba nuestro Señor. Ahí está. De qué manera lo hacían los profetas. Ahí lo podemos ver. Ahora, ¿de qué manera lo estoy haciendo yo? De la manera que ellos lo hacían lo más pegado posiblemente, para que en aquel día no se me vaya a reclamar, César, dijiste algo de tu propio antojo, de tu propia mente, de lo que tú pensaste que era. No, Señor. Y cuando digo no, Señor, me refiero aquí, no, Señor, no, hermanos, no me voy a salir de la palabra, no lo voy a hacer, aunque así me cueste. Me cueste amistades, me cueste asistencia a la iglesia, gente que tal vez no quiera venir. No puedo yo cambiar la palabra del Señor, la palabra que me cambia a mí. Porque dice acá, fíjense bien lo que dice. Te mando delante de Dios. ¿Alguien puede decir algo en contra de esto? De lo que Pablo estaba diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndole a un pastor qué es lo que tenía que hacer. Y ustedes como congregación y los que nos han visto en los videos saben de que yo soy directo con los pastores, yo soy uno de ellos. No les hablando, no les endulzo el oído y diciéndole y descabezando a la congregación, pero al pastor poniéndolo en alto. No, la palabra es clara, dice que el Señor, dice testigos, los testigos que tenemos es Dios, Jesucristo y los ángeles escogidos para ese propósito. Hay testigos en este momento que están viendo lo que yo estoy haciendo. Y he dado el ejemplo. Si estoy yo acá, por lo que nos ven, he dado el ejemplo, si nuestro Señor en este momento entrara transfigurado o transformado, digamos, en carne y hueso, y entrara por aquel lugar, y yo aquí hablando cualquier cosa, y nuestro Señor se parara ahí en la puerta y se me quedara viendo, y agachara su cabeza, e hiciera el gesto de cerrar otra vez la puerta y se va de largo, continúa. Dios mío, ¿qué me espera en aquel día? A que empezando aquel servicio y hablando acá, abriera la puerta el Señor desde allá y me hiciera, uy, acá, Señor, pasa. Y se sentara el Señor ahí a escuchar lo que yo estoy hablando de Él, de mi Señor, lo que yo estoy hablando de Él. ¿Qué diferencia?
Imagínense, pongámonos en esa situación. Tal vez le habrá pasado, tal vez le ha tocado, tal vez estar en el lado que está ofendiendo o en el lado que está siendo ofendido, cuando de repente están dos personas hablando por ahí y usted llega de repente y de que le están hablando es de usted. Y uno se queda y lo que escuchó, no es que la hermana, es que el hermano, mira, un buen varón, una buena hermana y todo, no, mira, y uno dice, ¿y a dónde voltea? Ay, hermana, mira, de ti estábamos hablando, mira, ayúdanos en esto. Ay, bueno, sí, gracias. Caso contrario, usted se va acercando y hay dos personas hablando, no, ese fulano, no, hombre, ese no es nada. Esa no, esa mujer no es nada, no, hombre, esa mujer no la soporto, ese hombre no lo soporto, y usted se queda. Y donde voltean, imagínense la reacción que hay en esa persona. Ahora imaginémonos la reacción que va a haber el día que nos paremos delante del Señor. Como Pedro nos llama, dice, vamos a estar delante, o sea, vendrá el día que venga el príncipe de los pastores, nuestro Señor. El día que Él venga y me reclame por lo que dije, o me premie por lo que dije. Y lo que no dije también. Que no le agregué, que no le quité a la palabra. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio por la buena profesión delante de Poncio Pilato. Recordémonos que Poncio Pilato cuestionó a nuestro Señor y le empezó a hacer preguntas. Así que tú eres el rey de los judíos, así que tú esto, así que tú aquello. Y el Señor fue cuestionado. Y sabemos que nuestro Señor le respondió bíblicamente y le dice, de la buena profesión delante de Poncio Pilato, de los enemigos, un enemigo grande, preparándose Poncio Pilato para lavarse las manos y decir, ¿sabes qué? Ve qué haces. Vayan conmigo para que veamos esto. Juan 18. Del versículo 33, para que entendamos la profesión de la palabra que Cristo dio. Entonces, si nosotros nos llegamos a estar parados delante de personas que nos dicen, no, espérame, aguántame que lo que estás hablando. Entonces, hay personas, y dije personas, tal vez no dije predicadores, pero hay predicadores que lo que empiezan es a cambiar la palabra por miedo a la congregación que hay. Les tienen miedo. Y una de las cosas que encontramos ahí en el capítulo 21 del Apocalipsis, que dice que aquellos que no entrarán en el reino de los cielos, en los primeros dice los cobardes. Desde ahí va, y de ahí da la lista de los demás, idólatras, fornicarios, adúlteros, mentirosos, y da la lista de todos, pero dice que los cobardes, y yo no quiero ser uno de esos, de esa lista, no quiero. Dice aquí, fíjense, del versículo 33, si queremos. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Tal vez será alguien ahí, alguna otra persona. Si le digo, lo que quieren es matarme, y para matarme, no, bueno, yo vine a hacer el propósito del Señor. Y le responde y le dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Qué pregunta. A mí me gusta cuestionar de esta manera. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, ellos son los que lo dicen. Yo no, o sea, yo que tengo contigo, yo no tengo pleito contigo, no lo tengo. Es más, yo no encuentro nada para crucificarte, no lo tengo. Pilato le respondió, entonces Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, mis soldados, hablando en forma carnal, o sea, la gente que me sirve, los que vienen conmigo, los que traen espada, y ellos pelearían para que no me pasara esto, pero no, mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Seguía insistiendo en la misma pregunta. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido. Ahí en el capítulo 22 del libro de Salmos dice, me preparaste cuerpo, dice. Yo para esto he nacido.
Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pero ahí se quedó Pilato, Poncio Pilato. Nomás dice, ¿y qué es la verdad? Nada más. Se quedó con sus dudas el tiempo que el Señor haya decidido. Entonces, dice, y de Jesucristo, estoy en el 6:13 de la primera carta a Timoteo ya. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, o sea, de la verdad, del nacimiento de Cristo, de la muerte que iba a haber para Cristo, de siendo el rey de los judíos, o sea, todo, el Señor en ningún momento se atemorizó. Su carne, por supuesto, que estaba afligida, lo sabemos. Allá en el Monte de los Olivos, hemos estado ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en la segunda carta de Samuel, ahí en el capítulo 15, en el 13, 14 y 15, donde habla cuando dice que David mismo subió la cuesta del Monte de los Olivos. Pero continuando aquí, en el 13, dice, todavía Pablo le sigue diciendo en el 14, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sin mácula. ¿Qué es una mácula? Si usted se sirve un vasote de leche, blanquito aquel vasote de leche, y de repente adentro trae un pedacito de carbón, voy a decir. Esa es una mácula. Usted ya no se fija en el vasote aquel de leche, sino en aquella partícula, en aquel pedacito. Aquella mácula, eso es. Entonces, ahora si lo leemos de esta manera, dice, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea que lo mantengas puro, que lo mantengas limpio. Porque cuando venga alguien que sepa, en este caso el Señor, o de repente sepa más de algún maestro que vea que estás predicando las cosas incorrectamente, va a ver inmediatamente y va a identificar la mácula que tienes en el mandamiento que tú estás, en lo que estás predicando. Y varias gente me ha dicho, hermano, que usted predica la verdad, usted dice la verdad. Pues es que la estoy leyendo como es, o sea, no me voy para otro lado, no quiero hacerlo, no quiero ponerle una mácula. Y tal vez los que nos están viendo o acá van a ver que yo de repente en algún mensaje, en alguna enseñanza repito 2 o 3 veces alguna palabra para que no se vayan con la duda esa. Así de repente lo escuchan por allá y una de las oraciones de alguna tendencia religiosa por ahí dice inmaculada sin pecado. Cosa que sabemos que es falso. Alguien me dice, no, es que esta mujer, la madre de Cristo, no tuvo pecado, no cometió pecado. Por supuesto que sí, le puedo decir algunos. Uno, la duda. Vino el Señor y le dijo, estás embarazada, estás encinta. ¿Pero y cómo? Si yo no conozco varón, ¿cómo va a ser eso posible? Ahí está. Y de ahí hay una lista de ellos, nomás les doy una. La duda es una mácula. Dudó de la palabra de aquel mensajero que venía. De aquel shalach, de aquel malach, si queremos. Vino un ángel del Señor y le dijo, y María dudó. Luego María también llamó loco a su hijo, a Jesucristo. No creía en Jesús. Vayan por su hermano, vayan y tráiganmelo porque a este por allá le van a pegar porque su madre y sus hermanos dicen que no creían en él. Incrédula la mujer, hasta después. Eso lo sabemos después, por supuesto. Ahí en Hechos capítulo 12, ella cuando viene el Espíritu Santo, ella en el aposento alto con otros casi 120 personas. Pero tiene una serie de errores esta mujer también, una serie de pecados. Y dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Me quedo ahí estoy en el versículo 15. Dice, a la cual a su tiempo mostrará. Imagínense yo parándome delante del Señor con un mensaje ya predicado por tantísimos años. Y no dije los mensajes, porque los mensajes, pues sí, de repente un tema, de repente otro, son los mensajes. Pero dije el mensaje predicado, uno solo, el mensaje de Jesucristo. Pararme yo delante del Señor allá. Y aquello acá,
grande aquello, llevando mi mensaje delante, el mensaje del Señor, lleno de máculas, pero de a montón, no poquitos, de a montón. ¿Con qué cara? ¿Con qué desvergüenza voy a presentarme delante de aquel Señor de señores, Rey de reyes, y decirle: Señor, aquí está lo que prediqué? Imagínense, el Señor me va a decir: apártate, no te conozco, nunca te di mis caricias, nunca me acariciaste, nunca me diste de beber, nunca estuviste pendiente de mí. Hablaste, y es cierto, sí, Señor, pero en tu nombre, Señor, gente se convirtió, en tu nombre, Señor, gente vino al altar, Señor, en tu nombre, sí, en mi nombre, pero aquí no te conozco, punto. Yo le he dicho hace años, yo mencionaba bastante esto, tal vez no lo he mencionado en bastante tiempo, yo antes, estoy hablando de hace bastantes años, ya estoy viejo, tengo 60 años. Hubo un tiempo en el que yo llegué a detenerme y decir: Señor, dije, yo conozco tu palabra, pero tu palabra no me conoce a mí. Si alguien diría por ahí: me gusta cómo predica el hermano César. Ahora pregúntenle al Señor si estoy predicando como al Señor le gusta, o estoy predicando por el conocimiento, con mucho orgullo. Y dice acá, versículo 15: Rey de reyes y Señor de señores, el único, por aquellos que dicen de que San fulano o Santa fulana no murió, y qué sé yo, y es tan fácil encontrar la falsedad de esas cosas. Pero dice aquí: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Dije sempiterno, pero la palabra eso significa siempre eterno. Eso es lo que predico, eso es lo que se me ha encargado, eso es lo que se me ha mandado a enseñar. Llegará aquel día en que no solamente a mí, sino a todos los que de una manera u otra tuvimos la oportunidad de tener esto en nuestras manos, y que el Señor nos reclame: ¿qué hiciste con el talento, o los 2 talentos, o los 5 talentos que te di? ¿Qué hiciste? Uno va a decir: Señor, pues tuve miedo y lo enterré, cobarde. Ese es el primero, al lago de fuego. El otro: bueno, es que la iglesia no mucho le gustaba, sigue cambiando algunas cositas, mentiroso. Vas para allá. Bueno, Señor, es que habían cosas que ya ni sigues, vas para allá. A ver tú, ¿qué traes? Aquí traigo, Señor, el evangelio tal como tú lo diste, sin mácula, sin agregarle, sin quitarle. Señor, nunca se me celebró nada a mí en la iglesia, siempre fue tu nombre. No permitimos enseñanzas ni celebraciones paganas dentro de tu casa, Señor. Y había gente que eso era lo que andaba buscando, no les agradó, pero aquí está, sin mácula. A los ricos de este siglo, versículo 17. O sea, hasta en aquel momento le estaba diciendo a Timoteo, en ese momento, un siglo sabemos que son 100 años. A los ricos de este siglo. Ahora, la palabra trasciende y es sempiterna. La palabra trasciende, entonces esto aplica para las gentes del día de hoy también. A los ricos de este momento, diría yo, de este siglo, manda que no sean altivos. No les está diciendo, a los ricos de no les está diciendo, diles que dejen de ser ricos. Diles que abandonen, diles que dejen de progresar, diles que ya no nos está diciendo eso, les está diciendo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y aquí va un mandamiento también para ellos: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Versículo 7 del capítulo donde estamos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No nos llevamos absolutamente nada, es más, ni el último suspiro. Llegando delante del Señor, vamos a presentar nuestras obras. Imagínense llegando delante del Señor creyéndonos inmaculados, sucios, en realidad, delante del Señor, pero lavados por medio de la palabra. Eso lo vamos a ver ya el próximo fin de semana, empezamos allá. Pablo empieza también con saludos para Timoteo, pero aquí empieza a hablarle ya al pastor, donde le enseña a sufrir, mostrándole el ejemplo que Pablo le deja. Que retenga la verdad, y le dice: esto es lo que estoy viviendo yo ahorita. Vayan conmigo por favor allá a Filipenses 4 y terminamos con Filipenses 4. Un versículo por demás muy mal utilizado por muchas personas, y las personas bien intencionadas, y yo digo fielmente equivocados. Si yo les digo que aquí está un versículo que todos los días en millones de bocas sale y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, me salió este en verso, se oye, me fortalece. Filipenses 4:13, se oye bonito, pero lo que ignoran es el resto de lo que hay. Regocijámonos en el capítulo 4, léanlo junto conmigo, tenemos unos minutos todavía. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre, ¿cuándo es siempre? Siempre es, nos vaya mal, nos vaya bien. Prosperamos, nos detenemos o nos toca que retroceder. Le agradecemos al Señor. Así que, hablando Pablo a la tierra de los Filipos, a la iglesia de los Filipos, así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, otra vez. Y aquí dos mujeres. Fíjense, agrega esto y va agregando nombres. Ahora díganme si esto no es para la iglesia del día de hoy. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahí las deja. Posiblemente habían sido dos mujeres que estaban empleitadas en su iglesia, que no se hablaban, que se decían de cosas. No lo sabemos. Pero a Pablo le expusieron la situación esta. Les ruego a estas dos mujeres que vean cómo le hacen, pero tienen que ponerse de acuerdo. Estoy en el versículo 2 del capítulo 4 de Filipenses. Asimismo también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente, porque estas mujeres habían tenido ya un buen trabajo, lo habían hecho, pero ahora se habían vuelto enemigas entre ellos, olvidándose de lo que acabamos de leer allá en el capítulo 6 de Timoteo, el Evangelio, el buen testimonio. Y dice: también los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida, mi hermano, mi hermana, mis amados. Fíjense con qué seguridad Pablo lo decía: los nombres escritos en el libro de la vida. Pero no dice quédense tranquilos, que aquí no pasa nada, sigan en su... No. Continúa diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estén felices. Mateo capítulo 5, el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados sabemos que significa doblemente felices, o sea, regocíjense, pero todavía regocíjense más sabiendo que están en el camino del Señor. Había una muchacha por ahí que trabajaba en su trabajo secular, en algún lugar, una fábrica, lo que usted quiera. Y decía: Señor, este trabajo aquí no me gusta, ya no soporto, no soy feliz. Y el Señor le abre las puertas para ir a trabajar a un ministerio cristiano. ¿Dónde se le pagaba?
Ella trabajaba como secretaria, que se le ayudaba en un montón de cosas, tenía un salario. Y llega allí y empieza a ver que los mismos problemas que tenía en su trabajo, los mismos problemas tenía allí. Y pues aquí se agachó y estaba ahí renegando y dijo, ¿cómo? Si hay gente que no se porta bien, hay gente que está haciendo esta gente acá y vengo acá y acá también. Yo pensé que iba a llegar a un pedacito del cielo. Porque aquí todos somos salvos. Porque aquí todos somos cristianos. Y que lo escucha un anciano que ahí había trabajado toda una vida. Se le acerca y le dice, ¿no te gusta donde estás? Le dice, no, no me gusta. ¿Y por qué no te quedaste donde estaba? Porque tampoco me gustaba. Le dice, ¿estás trabajando la misma cantidad del mismo esfuerzo que hacías allá, lo estás haciendo aquí? No, aquí estoy haciendo menos. Se supone que es un lugar cristiano. Mira, le dice, no, vas mal. Aquí tienes que hacer un esfuerzo mayor. Porque no solamente estás agradando a los hombres, a los hermanos, o sea, no solamente estás cargando cargas de otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2 lo dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y así cumplir la ley de Cristo. No solamente estás ayudando aquí, estás ayudando a los otros y también delante del Señor. ¿Sabes qué te corresponde? Le dice, trabajar más fuerte. Para el Señor trabajar más fuerte. Y los problemas de esta muchacha empezaron a solucionarse y empezó a haber menos los otros problemas. Y dijo, bueno, el problema era yo porque no me estaba esforzando lo necesario, lo suficiente. Y continúa aquí diciendo Pablo, vuestra gentileza, o sea, vuestra amabilidad, vuestro buen testimonio sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, o sea, compórtense como verdaderos cristianos, porque ya el Señor se acerca, ya viene, ya no nos queda más tiempo. Y esto lo estaba diciendo Pablo allá cuando le escribió a los filipenses, más o menos en el año 62 de la era cristiana. A Timoteo le escribió en el año 70, 8 años después, más o menos. Pero desde entonces Pablo ya le decía a las iglesias, desde ya les estaba avisando, y desde ya venían con los mismos problemas. Y dice, todavía viene y le dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Y yo fíjense, insisto en este versículo, que a veces de repente llegan aflicciones y de todo, y digo, claro, no siempre fue así. Había momentos de desesperación, Señor, y yo peleaba con el Señor, a ver, Señor, ¿por qué? Entonces no, mejor tranquilito, el Señor se va encargando. Y cuando el Señor hace las cosas, todas las piezas caben, encajan. Dice, vuestra gentileza, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y de esta manera es como Pablo le enseña a Timoteo en el capítulo 2 también cómo deben de orar las iglesias. Me incluyo en esa lista de las iglesias. ¿Cómo vemos las oraciones ahora en muchos lugares? Desórdenes, gritaderas, gente tirada en el suelo, cosa que es antibíblico, totalmente antibíblico. Ya lo he enseñado eso, bíblicamente, con la palabra del Señor. Y un montón de gente ahí que el día sábado y el día domingo están brincando y escupiendo, tirándose agua y todo eso. Llega el día lunes, el día de ir a trabajar, y todo lo que hicieron la brincadera, pues, como si nada. Si uno los encuentra por allá, y de repente alguien me ha dicho, hermano, me encontré con un hermano por allá, fíjese, qué bueno, pero no me saludó, me ignoró, y cuando yo me acerqué, y le hermano, Dios te bendiga, hermano. Oh, buenas tardes. Ahí platicamos otro día y se va. No quieren darse a conocer como cristianos. Y la brincadera, pues, y el aventadero de gente en el suelo, cosa que ya dije es falso, es antibíblico. Y dice, y aquí dice cómo debe de ser la oración dentro de las iglesias, y también se la dijo a Timoteo. Dice que sean vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero también a Timoteo le manda y le dice interceder por todos los hombres, o sea, las hermanas y las hermanas. Y la paz de Dios, después de hacer todo esto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Continúo. Mire este versículo, Señor, cuando el día que lo explique. Pero dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
lo que aprendiste y recibiste y oíste, si vistes en mí, esto va a ser, y el Dios de paz estará con vosotros. Me regreso al versículo 9, al versículo 8, en la palabra donde dice virtud. Virtud en el griego habla y dice cualidades de hombre, cosas buenas que vemos en hombres. Y Pablo apoya lo que estoy diciendo en el versículo 9, donde dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, y ya dio una lista de las cosas que son, ya lo dijo, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si han visto, si eso han visto en mí, dice Pablo, si hay virtud alguna, si lo han visto en mí, eso piensen, eso hagan, eso imiten. Imagínense, y una de las expresiones cristianas que a mí más miedo me da, y dije cristiana, yo he escuchado en hermanos donde dicen: pero es que el pastor así hace. Y les digo yo: ¿pero qué es lo que dice la Biblia? Pues no sé, hermano, como no nos han enseñado. ¿Y por qué no le buscan, hermano? ¿Por qué no? Si van a preparar celebraciones paganas dentro de la iglesia, si van a celebrar algo, qué sé yo, póngase. Es más, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, tenemos las 7 fiestas del Señor. Hermano, ya no somos judíos, no tenemos que celebrar. Por supuesto, yo entiendo lo que me está diciendo. Entonces, ¿que somos paganos para meter un montón de celebraciones dentro de la iglesia? Entonces, no podemos celebrar las fiestas del Señor, pero sí el paganismo. Entonces le digo: está bien, no celebremos las fiestas del Señor, porque no estamos obligados a celebrar las leyes, especialmente las sacerdotales, no las tenemos que celebrar. Le digo: pero de las 7 fiestas del Señor ya se cumplieron 4, quedan 3 fiestas. ¿Cuáles son? Están preparados para las 3 fiestas que el Señor va a cumplir en nosotros. No que nosotros tenemos que hacerlo, las otras 4 fiestas ya se cumplieron, incluso en nosotros, en el pueblo gentil. Pero les pregunto yo de dónde dice, Pablo le dice, y aquí les digo, yo me atrevo de manera tal vez agachada, callada, con las orejas dobladas y agachado aquí, yo les digo el versículo 9, lo que aprendiste y recibiste, oíste y vieron en mí, hermanos, en mí. Pablo tenía un montón de defectos, por supuesto que tenía defectos. Pablo mismo lo decía, los defectos que él tenía, yo también. Pero si ven algo bueno en mí, en eso imiten. Hermano, ¿y por qué estamos haciendo esto? Porque el pastor dio permiso. Hermano, ¿y por qué lleva su vida así? Hermano, pues ya el pastor está peor que yo. O los ancianos que permiten, los diáconos que permiten. Todo lo que, entonces, si ellos están peor, entonces yo ya la hice. Porque el día que yo me presente delante del Señor con mi vida maculada, delante del Señor, y mire: Señor, pero mira, compara mi vida a lo de ellos. Ay, esos están peor, estos que vienen, ya están peor. ¿Verdad que sí puede entrar, Señor? No. ¿Por qué no? Si miras, ellos están peor. Muchos tenemos esa: ay, hermano, pues es que estos están peor. Entonces el Señor dijo: bueno, ¿por qué no te comparaste? Como Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Por qué no? Porque es que esa es la meta que tenemos: parecernos a Cristo, imitar a Cristo. Y Pablo decía: lo que vean en mí, imítenlo. Versículo 10: de gran manera me gocé en el Señor. Y esto es lo que muchos olvidan antes de llegar al versículo 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habéis revivido quiere decir de que antes sí se encargaban y le mandaban a Pablo por aquellos que dijeron: no, Pablo nunca recibió salario, Pablo nunca recibió nada. Pablo no, veamos lo que dice. Dice: habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. O sea, ustedes querían hacerlo, pero no habían tenido oportunidad. Pablo estaba ablandando sus palabras acá. No, habían dejado de hacerlo por descuido. Veamos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí habla de la situación, ya sea buena, sea mala. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y hasta allí menciona ese versículo tan mal usado por muchas personas, digo millones de veces diariamente, lo escupen de la boca. Escupido. Hermano, ay hermano, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué tal si le viene escasez? ¿Qué tal si no tiene para la gasolina? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si le detectan una enfermedad horrible, hermana o hermano?
¿Qué tal si se le muere un hijo? ¿Qué tal si se le quema la casa? ¿Qué tal y esto? ¿Va a seguir firme en el Señor? ¿Va a aguantar del Señor todo eso? O ese versículo 13 ya no lo va a decir otra vez, sino que se va a ir en reclamo. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué me quitaste esto? Y mira fulano que ni siquiera va a la iglesia y yo que sí voy a empezar a reclamar al Señor. Sin embargo, dice Pablo, versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, oiga bien, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nadie me dio nada. Nadie se preocupó que si el hermano Pablo va a comer, que si el hermano Pablo lleva para los pasajes, lleva a ver los zapatitos que lleva el hermano Pablo, de zapatos, el hermano, no, nadie, pero me imagino si se le acercaron, hermano Pablo, oímos que sí, voy a salir de viaje. Bueno, hermano, ahí vamos a orar por ti, vamos a orar, hermano, y que Dios te bendiga. Amén. Vamos, iglesia, vamos a orar por el hermano Pablo y ya. Y mañana, hermano, la próxima semana, recuerden ese cumpleaños del pastor. Al pastor le vamos a celebrar y vamos a hacer todo eso y vamos a hacer acá. Y qué bonita la celebración. Y el hermano misionero, aquel que sale sin tener para comer, porque ese era el trabajo de Pablo. Y el hermano ya hace meses que se fue por allá. ¿Y cómo se llama el hermano? ¿Quién sabe? Ya ni me acuerdo. Pero celebremos. Matemos vacas, matemos marranos, matemos pollo y aquí hagamos de la iglesia un restaurante. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, ten cuidado. Viene, todavía viene Pablo y empieza diciendo: ninguna iglesia, solamente ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aún cuando estaba allá en Tesalónica, estando yo lejos, y eso lo vemos ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, por ahí, vemos como cuando dice: porque grande puerta se me ha abierto para predicar el Evangelio, decía Pablo, pero son muchos los adversarios. Pablo no tenía ni siquiera para comer, estaba tan limitado, pero esta iglesia, hasta allá dice: me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y advierte Pablo, y yo le he advertido cantidad de veces cuando se nos ha invitado a alguna iglesia: hermano, si de repente, con el que nos invita, hermano, no tienes que darnos nada, hermano, no tienes que hacerlo. Pero si de repente van a hacer lo que sea, calladito por ahí, si van a poner algo en algún sobre, si lo van a hacer, y si no lo hacen, hermano, nos vuelven a invitar, volvemos a ir. Pero mira, no hagan escándalo, como hemos visto. El hermano, vamos a bendecir al siervo, que bueno, hermanos, pasen, y empieza todo el mundo: bueno, ¿y dónde está? Que la ofrenda del Señor debe de ser secreta. Y hacen subasta de la gente. Hermanos, muy poquito trajeron, a ver quién trae más, a ver de 50, los de 100, los de 300, empiecen a pasar. Y digo yo: Dios mío, cómo están de torcidos estos. Y Pablo dice: no es que busque dádivas, o sea, regalitos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, si ustedes dan, más reciben. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios. Versículo 19. El hermano Epafrodito, un hombre de confianza, llevó lo que la iglesia le había enviado. Entonces alguien, y eso es lo que digo, hay que tener mucho cuidado en quién se depositan las ofrendas. Es más, hay que tener cuidado cómo se recogen las ofrendas. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre, y aquí está haciendo lo mismo que le dijo a Timoteo. Oiga, el encargo, la encomienda que le está dando, y eso no ha muerto, sigue siendo, se me puso a mí, se nos ha puesto a todos los que de repente tenemos el privilegio de levantar la palabra del Señor, y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y todavía se queda en lo que de repente podríamos decir una postdata. Como que parece que Pablo terminó la epístola, o sea, la carta. Y todavía va y dice postdata.
Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. O sea que Pablo estaba recibiendo no solamente para él, sino para dar a los demás que estaban con él. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y otra vez vuelve a decir amén. Parecería que le dio dos terminaciones a la carta esa. Pero pregunto, hace un ratito cantábamos. Lo que tengo, dice, lo que hay en mi corazón es un aleluya. Lo he dicho cantidad de veces, la iglesia lo sabe. Aleluya significa alabado sea Jehová, aleluya. ¿Qué significa amén? Significa así sea. Y me da tristeza cuando personas que no han sido enseñados debidamente en la palabra del Señor le dicen amén a todo, especialmente dentro de la casa del Señor. Hace algún tiempo, alguien por ahí había abandonado su familia, y eso lo vi en alguna iglesia. Había abandonado su familia. Y el hermano pues consiguió otra muchacha. Y se van a casar, hermanos, iglesia. Ellos se van a casar. ¿Y qué dijo la iglesia? Amén. Y otros, hermanos, vamos a recoger esto acá. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Recubriendo paredes con lodo, con falsedad. Pero Pablo le mandó a Timoteo en el versículo 13 y el 14 del 6 que estábamos leyendo, y el que está aquí atrás. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión puesta desde delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Yo me atrevería a agregarle un pedacito ahí a lo que Pablo dijo. Ya sea que el Señor venga antes o me lleve primero. Pero de que voy a tener que responder por esto, voy a tener que hacer. Nos ponemos de pie, iglesia, para el Señor. Y no solamente yo voy a responder, sino todos nosotros, todos, absolutamente todos.